se queda. ¿Quién? Es acá, es nuestra, es una de las mujeres de nuestros micros espectaculares. Estoy hablando de la doctora, la profesora Lizzy Rodenas, historiadora, docente, escritora. Ella tiene un libro y está armando otro. El libro es Yo soy Artigas, y este micro que, que ha creado y que nosotros disfrutamos, Mujeres que hicieron historia. Hola Lizzy, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y mucho más expectante, a mí que me encanta la historia, para ver qué mujer nos traes hoy Sí, y qué vos nos vas a sabés contar. que, bueno, hemos hablado de muchas. Hoy elegí a una mujer que militó en la Unión Cívica Radical. Mira, que sería bueno que los radicales, lamentablemente tan diluidos en este momento, tan diluida la esencia del radicalismo, que no sabemos dónde está, recuperen algunas figuras. Es la doctora Elvira Rawson de Lepiane, Ajá. que nació en 1867 en Junín, provincia de Buenos Aires, y muere muy grande para la media de la época, en junio de 1954 en Buenos Aires, o sea que vivió una enorme cantidad de años. Claro. Antes que nada, me gustaría hacer unas líneas, y tengo unos minutitos. Sí, claro. ¿Cómo era la Argentina de finales del siglo XIX? Y para ubicar en el contexto a esta señora. La Argentina estaba convulsionada a finales del siglo XIX por una grave crisis económica, con una acentuada caída de los salarios, desocupación y un reguero de huelgas nunca visto. La presidencia de Julio Argentino Roca, que dura la primera entre 1880 y 1886, fue sucedida por su cuñado Juárez Celman, salpicada por muchas denuncias de corrupción y autoritarismo. La Argentina había cambiado. Ya había millones de inmigrantes en la Argentina, nuevos argentinos. En un lapso de 30 años se habían producido grandes transformaciones. El país provinciano se había convertido en una nación cosmopolita y moderna, pero la transformación no había llegado a todos los sectores. Millones de nuevos argentinos, los inmigrantes, muchos de nuestros abuelos y bisabuelos, vivían hacinados en los conventillos o en el campo, arrendando tierras en condiciones espurias. Y si bien la gran aldea, que era Buenos Aires, y las grandes ciudades argentinas, entre ellas Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, habían cambiado su fisonomía, este mismo progreso hizo perder vigencia a formas políticas válidas años atrás. No existía el voto secreto y obligatorio. Las elecciones eran amañadas, las salidas políticas se negociaban y se arreglaban entre un grupo de dirigentes de espaldas al pueblo, en un escenario político y financiero difícil. En este escenario, que algún día lo podemos hablar con más profundidad, surge la Unión Cívica, más tarde Unión Cívica Radical. Una nueva generación de dirigentes promovían un cambio, se hablaba y se proclamaba no solo una salida de la delicada situación económica y financiera, sino que había que darle participación a las nuevas generaciones de argentinos nacidas al calor de la inmigración. O sea, el voto era un imperativo, el voto. El régimen imperante no daba respuesta a la nueva situación política y a las demandas económicas de esta nueva Argentina. Repito, en este escenario surge la Unión Cívica y es el telón de fondo de la actuación de centenares de mujeres que piden un lugar. Ya hemos hablado de muchas de ellas, de Julieta Lanteri, las hermanas Chetkov, Alfonsina Storni, las mujeres anarquistas que en las fábricas y en las huelgas pusieron el pellejo, promovieron un cambio. Las mujeres se suman a este combate de transformación política y al mismo tiempo van por sus derechos. En este escenario así someramente descrito, porque te insisto, María, es bueno
profundizarlo Sí. con más detalle, porque es un momento muy rico. El en año que Argentina. viene, porque firmamos contrato para el micro del año que viene. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegro, me parece fundamental el conocimiento de la historia. Es un déficit Claro que muy sí, importante claro en que la sí. comunicación. Elvira Rawson nace en 1867 en Mendoza. Era una dama, fue una niña de los sectores acomodados argentinos. Hija de un militar, fue la sexta de 7 hermanos. A los 6 años se muda con su familia a Mendoza y fue una de las primeras maestras de la provincia. Luego, de acuerdo al trabajo del padre, que vos sabés que los militares eran desplazados a distintos lugares, se muda a Buenos Aires. Contra la oposición paterna, entra en la Universidad de Buenos Aires. Fue la única de su promoción entre 84 varones y la segunda en recibirse de médica luego de Cecilia Grierson, que fue la primera médica argentina. Mientras, fíjate vos, ¿no? Porque estamos hablando, uno a veces pierde la dimensión de la vida de estas mujeres. Han pasado 100 y pico de años. Claro. Mientras estudiaba medicina, con sus jóvenes y muy frescos 23 años, se produce la Revolución del Parque en Buenos Aires. 1890, que fue la Revolución del Parque. Fue una insurrección cívica-militar que se produce el 26 de julio de 1890, liderada por Alén, Mitre, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, que pugnaban demoler la antigua estructura oligárquica y querían elecciones libres. Se produjo lo que era el Parque de Artillería, actual Plaza Lavalle y Tribunales. Hubo enfrentamientos armados, o sea, propugnaban por la ley del voto secreto, que costó, les recuerdo, costó sangre, no en el sentido metafórico, sino en el sentido real del término, arrancarle a la oligarquía la ley Sáenz Peña. Con sus muy jóvenes 23 años, junto a sus compañeras de facultad, arma un hospital de campaña para atender a los heridos. Y cuando recibe la orden del presidente Juárez Celman de atender únicamente a los heridos oficialistas, le contesta con autoridad: los hospitales son del pueblo, señor presidente, no de los gobiernos. Fíjate, ¿no? ¿Cuáles eran los quilates de esta mujer? Sí. Ya recibida de médica, ingresa en la Unión Cívica, luego Unión Cívica Radical, y se transforma en una militante política. Lo que es muy interesante, su tesis doctoral se tituló Apuntes sobre la higiene de la mujer, y toca un tema tabú y sensible para la época: la sexualidad. Insistió y promovió el conocimiento que la mujer debía tener de su cuerpo, de sus órganos sexuales. ¿Qué estamos hablando? No llegaba al 1900. Exactamente. Claro. Promovió para que viviesen con plenitud el embarazo y no lo viviesen como una enfermedad. Claro. Su tesis abarca la pubertad, el matrimonio, el embarazo y la lactancia. El conocimiento del cuerpo, sobre todo de las adolescentes. Y fíjate lo que opinaba esta mujer sobre la imprudencia del matrimonio entre adolescentes, y condenaba los matrimonios consanguíneos arreglados en el círculo de las clases altas argentinas. Chupate esa mandarina, para la que me están escuchando. Este texto se considera el primer tratado médico con perspectiva de género. Claro. Una mujer increíble. Elvira Rawson de Delle Piane, por las dudas. Elvira Rawson de Delle Piane. Sí. Fue una de las primeras fundadoras del Centro Feminista en el año 1905, para reclamar la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Ahí más o menos es contemporánea con Moró de Justo? Exactamente, claro. Fue una de sus compañeras de lucha, una de sus compañeras de lucha fue Alicia Moró de Justo, que lideraba otro centro feminista, porque también es bueno decir que el feminismo no fue un plexo de ideas cerradas e inamovibles. Las mismas diferencias que había en la sociedad se trasladaron al movimiento feminista, ¿no? No romanticemos la historia
porque la historia Claro. no tiene nada de romántica, Claro. porque en el movimiento feminista convivían estas mujeres de la clase acomodada, las mujeres del pueblo, las mujeres anarquistas que ya hemos hablado de Virginia Volten, Sí. de las hermanas Chetkov, de Virginia Volten la nombro porque creo que hablamos de ella, tuvo una actuación muy destacada acá en refinería, fue una obrera de refinería. Claro, siempre la recuerdan en empleados de comercio. Exactamente. Carolina Musili, que ya vamos a hablar de ella, una mujer muy interesante. Es decir, volviendo a Elvira Rawson, en el año 1910, que es el año del centenario, participa activamente en el primer Congreso Femenino Internacional que se produce acá en Buenos Aires. En 1919 funda con otras mujeres, entre las que estaba, por ejemplo, Alfonsina Storni, que es muy interesante, que aparte de ser una extraordinaria escritora y poeta, fue una militante del socialismo, que vivió acá en Rosario, un tiempo acá en Rosario. O sea, junta fuerzas con otras mujeres, cuestionaba junto a sus compañeras de lucha sobre todo las limitaciones que imponía el Código Civil ya sancionado a las mujeres, que nos condenaba a una eterna minoría de edad. Las mujeres no podían tener, las que me escuchan, las jóvenes sobre todo, no podíamos tener una cuenta bancaria, no podíamos disponer de nuestros bienes, no teníamos la patria de potestad compartida, siempre se necesitaba de la autorización del padre o del marido o de un hermano. Esta era la vida de las mujeres hace más de 100 años. Me acuerdo de las libretas, Lisi, padre, tutor o encargado. Exactamente, sí. Exactamente. Ejerció su profesión en simultánea con la docencia. Fue, como les mencioné, una militante de la UCR. Se desempeñó como Consejo Nacional de Educación en el gabinete de Hipólito Yrigoyen, es bueno recordarlo, el primer presidente elegido por el voto universal y secreto. ¿Y ella integró el gabinete? Integró el gabinete. Ah, bueno, también debemos hablar entonces de la visión de Yrigoyen, ¿no? ¿Qué te parece? Mirá qué transformación. No pudo hacer todo lo que quería, pero fue un paso más hacia adelante. Claro. No solamente en la incorporación de los inmigrantes a la vida política argentina, sino también dándole lugar a las mujeres. Y como si fuera poco, con toda esta actividad meteórica que te estoy relatando, tuvo tiempo para formar su propia familia y tuvo 7 hijos. Y tuvo 7 hijos. Creo, es tan importante destacar la actividad de estas mujeres, porque ¿qué es lo que cambia? Las mujeres han participado en todos los acontecimientos de la antigüedad, en la Revolución Francesa, en el Renacimiento, en la Revolución Socialista, en todo el mundo. Pero volviendo a la Argentina, lo que hizo Eva Perón 50 años después es grandioso, porque es poner en acto lo que se venía la gestando. Potencia de estas mujeres. Claro. Porque ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia en la participación de las mujeres? El voto, el derecho y la posibilidad de elegir y ser elegidas. Pero de todas maneras, todo lo grandioso que eso Evita, lo que fue su entrega social y política, no hubiera podido hacerla si no le hubiesen antecedido 50, 60 años de una lucha interna de estas mujeres, donde dejaron su vida, su aliento, su pellejo, a veces hasta su honor, entre comillas, en el marco de lo que fue la moralina de la época, porque iban a la lucha activa en las calles y muchas veces abandonaban, entre comillas, o dejaban las tareas a las que estaba condenada la mujer en el ámbito del hogar para ir a un mitin o a una pelea callejera. Y esas mujeres muchas veces fueron criticadas por sus mismas pares, ¿no? Por eso es bueno recordar, en este momento me pareció muy interesante traer y visibilizar la figura de la doctora Elvira Rawson de Delepiane. Me encantó conocerla, me encantó todos los detalles, como siempre, ¿no? Que traes en tus micros. Así que, Lisi, tu contrato renovado.
Muchas gracias y con todo gusto. Muchas gracias, muchas A gracias. ustedes, que tengan un buen fin de semana. Igualmente para vos, igualmente. Bueno, la profesora Lizy Rodenas, un placer, además como lo dice, como lo cuenta, como nos lo hace vivir, ¿no? En este caso, sobre la segunda médica argentina. Hay que solamente hacer un viaje para atrás, 100 y pico de años. Con esto solo que Lizy dijo por allí al pasar, pero no menor, nada podía hacerse sin la autorización de un varón. No se podía votar. Sí. Bueno, y fíjate la visión interesante de Irigoyen, poner en su gabinete a esta segunda médica que tuvo Argentina. Bueno, así se va, así es la trama de nuestra historia. Fantástica, y agradezco muchísimo, de verdad, a Lizy, que nos la traiga y nos la haga vivir. 8 de la mañana, 26 minutos, estamos en convenio por Radio Universidad de Rosario hasta las 9. Sindicato de la Carne Casilda, siempre junto a los trabajadores y la comunidad. Joyería y relojería España.